Bienvenido a Negonautas, un podcast para mentes de negocios en donde buscamos compartir contigo historias reales de éxito. Con invitados que te dejarán uno o muchos consejos para seguir en tu vida personal y profesional. Buscaremos compartir contigo contenido de alto valor, platicando sobre diversos temas que creemos te pueden interesar como negocios, emprendimiento y mercadotecnia. Aquí no queremos darte solo la parte bonita de la película, queremos compartirte también la parte difícil, los retos y fracasos que te puedes encontrar para llegar a tus objetivos. Yo soy Alejandro García. Yo soy Fernando Ortega, bienvenidos a Negonautas. Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes en un episodio más. Ahora nos encontramos con un buen amigo. Gracias. Un buen amigo, Arturo Valle. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un gustazo tenerte. En este caso, este episodio lo vamos de lo que vamos a platicar es de empresas familiares. Así es. De cómo es llevar una empresa familiar, cómo entrar en una empresa familiar que ya viene caminando, cómo emprender dentro de y demás, para que les doy carnita. Pero bienvenido, mi Arturo. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. Oye, antes de empezar con la parte del negocio, siempre me gusta el icebreaker. Entonces, ¿qué haces para distraerte? ¿En qué distraes esa mente? Bueno, me gustan los deportes, me gusta mucho el fútbol, me gusta correr al aire libre, me gusta el gimnasio. En realidad los deportes es lo que más me distrae, es donde ocupo mi tiempo libre, es lo que me saca del día al día y el estrés. ¿Lo practicas diario? Diario, procuro diario. O nomás de esos que me gustan, pero pues hay nomás los domingos. Procuramos que todos los días se pueda un ratito y le cambiamos actividad. Hombre, a todo dar. Oye, platícanos un poquito de quién es Arturo. ¿Qué estudiaste? Un poquito de tu verdad como persona. Bueno, estudié Administración Financiera. Okay. Hice una maestría en Calidad y Productividad hace poco. Y pues es lo que he realizado en cuanto a estudios. Trabajo prácticamente de los 15, 16 años porque me gusta, porque pues siempre era bueno sentir que estabas aprovechando el tiempo y ganar también algo de dinero, y pues eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Oye, ¿en dónde estudiaste? En el TEC. En el TEC. Oye, Arturo, desde que empezaste siempre en la empresa familiar, desde los 15 años. Sí, Okay. Ahí fue donde empezamos a practicar, empezamos prácticamente a hacer actividades muy sencillas, como era prácticamente ir a abrir la oficina, cerrar, hacer las vueltas, conocer la logística, cómo llevar un inventario, cómo pasarlo a un sistema, cómo ir registrando, etc. Entonces ahí fue donde tuvimos el entrenamiento. Pues tus pininos. Es correcto. Oye, bueno, platícame de la empresa. ¿De qué se dedicaba la empresa? ¿Quién la empezó? ¿Empresa familiar? ¿Qué tan longeva era? Bueno, la empresa la inició mi papá. Okay. Empezó como un tema de mantenimiento de equipo médico, luego como una integración hospitalaria, en donde él por iniciativa viaja a Ciudad Victoria, inicia ya sus primeros trabajos, le comienzan a dar la oportunidad de empezar a integrar proyectos y empieza a formalizar poco a poco esta actividad hasta crear una empresa. Estamos hablando de 1995. Ok. ¿Tu papá solo, ni un hermano, nadie metido? No, él solo empezó generando, ahora sí que con sus manos, el tema de mantenimiento. Posteriormente empezó a comercializar refacciones y luego a la venta de lo que viene siendo el equipo, hasta irse especializando en poder integrar todo lo que conlleva un hospital, por llamarlo de alguna forma. O sea, lo que entiendo es que lo que hacían era o sea, empezó con el mantenimiento, pero después fue a la comercialización de los equipos médicos. Es correcto. Y la misma actividad fue llevándolo a formalizarlo, por decirlo de alguna forma, constituir un SA, y fue como empezamos poco a poco a integrar personas, y fue como fuimos construyendo la empresa. ¿Y tú en qué momento entras? Yo entro cuando tiene prácticamente alrededor de unos 8 empleados la empresa. Una ventaja es que en Monterrey, por ser una zona logística, era muy conveniente tener un punto aquí, y mi papá radicaba en Ciudad Victoria, o iba y venía. Entonces Monterrey se convirtió en una parte medular para poder acercar los equipos para aquel lado. Entonces es donde yo entro. Estamos hablando de 15, 16 años. Obviamente había un equipo que estaba ahí trabajando, personas que pues todo el tiempo se han puesto o se pusieron la camiseta como es, y empezamos a trabajar y empezamos poco a poco a ganar terreno en cuanto a confianza, credibilidad, servicio, y eso nos logró
dar un posicionamiento interesante, ¿no? Como proveedores. Oye, ¿tú eres el más grande? Soy hijo único. Ah, caray. Entonces, esa parte también Eso ayuda. no sabía. Hay una parte, entonces, pues también me tocó ser esa parte fuerte y el rebelde y de todo, ¿no? En todas las facetas. En uno. Es correcto. El del dolor de cabeza, pero el que jale también. Es correcto. Entonces, pues desde ahí empezamos. Ahora sí que la educación que uno tiene, pues es trabajar para ganar lo tuyo. O sacrificamos en ese momento algunas actividades que era, oye, pues que la hora libre, pues me quedo, me voy, pues voy a la oficina y le avanzo un poco y regreso. En ese entonces jugaba fútbol en el repre un rato, por las tardes, y luego cambiamos a carrera y igual seguí un poco en el repre. Me lastimé la rodilla y dejé de jugar y no es broma. Entonces empiezo ya a dedicarle un poco más de tiempo a lo que es la oficina. En ese momento empiezo también a viajar a Ciudad Victoria, iba y venía a hacer ciertas actividades, y pues también a medida que fue creciendo la empresa, teniendo algo de utilidad, pues también se empezó a buscar diversificar. Okay. Yo creo que es uno de los primeros temas radicales cuando tienes una empresa familiar, ¿no? Eso fue lo que... ¿Tu mamá trabajaba? Mi mamá trabajó un tiempo ahí. ¿Dentro de la empresa? Dentro de la empresa. Después, situaciones personales. Mi papá son divorciados. Tiene que salir. Se viene un tema también ahí en cuanto a la separación. Una negociación que hubo. También fue un parteaguas para yo poderme quedar en Monterrey hasta cierto punto y empezar a trasladarme a ver asuntos allá y ver asuntos de este lado. Y pues todo eso fue pues el mismo crecimiento que fuimos teniendo. ¿Qué tanto tiempo? O sea... ¿Entraste tú a los 15? ¿Te gradúas? ¿Continúas trabajando ahí dentro? Bueno, ahí hay un pequeño paréntesis. A ver. Así como que graduarme, termino mis estudios, tenía por ahí un tema. Esto, pues, los amigos lo saben y hasta me lo echan de en burla porque posteriormente tiene un porqué, nos estamos riendo de esta parte. Me falta un proceso ahí para titularme. Sigo trabajando, me empieza a ir bien y estando dentro de una empresa propia, creo suponer que no lo voy a ocupar nunca. Ajá. Hasta que pues la vida da muchas vueltas y a trancazos vamos aprendiendo, ¿no? Lo que no te enseñan en la escuela lo empiezas a aprender de este lado y pues en una parte más adelante de la historia viene este tema de, oye, ¿por qué no terminaste en su momento? O sea, pero terminaste las materias, más no, te faltó Me faltó lo del TOEFL prácticamente. Ah, ok. Entonces, gracias al... Vaya, la educación sí la terminaste, sí, todo. El papel es el que te faltó. Es totalmente, me faltó el papelito, ¿no? El papelito habla... De hecho, al final del día pesa. Claro, pesa en ese momento 23, no te lo imaginas, ¿no? Que pese tanto, y menos cuando supones que estás haciendo las cosas bien, que vas viendo que va prosperando, que bien o mal te están dando oportunidad de hacer o implementar tus ideas para mejorar, y se empieza a ver un escenario muy positivo. Pues la verdad es que no crees que lo vas a necesitar hasta que realmente llega una situación. Ahí fue también un tema que en lo personal pues ha sido parte de la madurez que he ido adquiriendo, ¿no? Y por lo mismo, pues ahorita cuando iniciamos, pues la maestría viene a consecuencia de ya no sentirme tan desprotegido en ese aspecto. O sea, si regresaras el tiempo, ¿crees que no te hubiera ganado el dinero? ¿O lo hubieras terminado? Porque al final del día eso es lo que entiendo que sucedió. Sí, que veías que estaba produciendo acá. Fue un desinterés, realmente, porque pues te sentías como, híjole, los que van empezando, pues van empezando y yo no estoy tan nuevo en esto, ya tengo un ritmo, ya genero, entonces pues ¿para qué lo puedo ocupar si aparte es propio, no? Y al final del día, pues en la línea, pues el que sigue soy yo y pues eso te hacía sentirte seguro hasta cierto punto. Oye, estamos hablando de 23 años. 23 años. Iniciaste a los 15, a los 23, ¿qué tan grande o qué tanto había crecido? Porque lo grande es relativo. ¿Qué tanto había crecido a la empresa? Bueno, la empresa tuvo un posicionamiento muy interesante en ese lapso de tiempo. Efectivamente, a lo mejor en personal éramos alrededor de 20 a 25, dependiendo de los proyectos, porque mucho era suministrar directamente en un hospital. Entonces eso podía ampliar o disminuir la cantidad de personas. Pero en posicionamiento, pues sí se logró ser el tercero, segundo proveedor a nivel estatal en ese momento para el área de salud. Entonces, pues el crecimiento era interesante. Nos pudimos también trasladar a otros estados y eso nos permitió también tener un poquito más de panorama y de solvencia para seguir trabajando.
¿Estaban ya invirtiendo en otras cosas? En ese momento no. Okay. En ese momento lo que estábamos haciendo era tratar de consolidarnos en el mercado. Un mercado que ahorita fríamente no lo supimos analizar como se debió. Nos fue faltando a lo mejor irnos actualizando o ir también penetrando en el área privada, porque mucho era sector gobierno. Okay. Entonces nos especializamos mucho en ese tema y el privado lo fuimos dejando a un lado. Entonces no logramos balancear esa parte. Una por tiempo realmente y otra también por estar concentrados directamente en un proyecto y luego brincarnos a otro y a otro. Entonces realmente eso fue lo que sucedió. ¿Y qué estabas tú haciendo? ¿Ventas? En ese momento a mí me tocaba la parte de coordinar las instalaciones, la logística. Estaba viendo una parte de la administración y mi papá realmente era el comercial, por llamarlo de alguna forma. Al final del día es el que tiene el talento para poder realizar y conocer la integración de una licitación, que es donde nosotros nos fuimos también especializando como empresa y eso era lo que nos reconocían, que nuestras licitaciones eran muy, muy adecuadas para los procesos que se estaban realizando. Oye, ¿qué reto tuviste al entrar? O sea, reto personal. Bueno, yo creo que en una empresa familiar el primer reto que tienes es demostrarle a la gente que no estás ahí por ser la familia, ¿no? Uh-huh. Creo que te tienes que ir llenando un lugar en base a esfuerzo, a trabajo, a hacer ejemplo, a llegar temprano. Si no eres el último, a estar siempre comprometido, a estar disponible. Y esa parte yo creo que me la fui ganando en base a estas características. Desde llegar y sonreírle al que está al lado tuyo hasta poder enseñar o transmitir que un servicio a un cliente pues va a ser siempre lo primero. La educación con la que te puedas relacionar con dentro y fuera de la empresa. Yo creo que eso es clave para poderte ganar un lugar. Y eso yo creo que a cualquiera que ha estado en una empresa familiar es un reto. Siempre te catalogan como estás ahí por ser por la alguien sangre de la familia, ¿no? Ajá, entonces, pues todo eso ha sido, yo creo que fue uno de los principales retos a vencer. Oye, después de 25 años, continúas, ¿qué más? Platícame un poquito después qué iba sucediendo con la empresa. Bueno, la empresa sigue trabajando normalmente, por ahí se adquiere un contrato a nivel nacional con una tienda de autoservicio, que eso nos da también un tema de una estabilidad económica, por llamarlo de alguna forma, no depender tanto del sector público. Este viene siendo pues, algo privado. Por ahí estuvimos alrededor de unos 5 o 6 años. En ese entonces ya el volumen de ingreso y de utilidad de la empresa ya era más interesante. Y entonces pues ya nos empezamos a sentar a ver, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Okay. Ya tenemos dominado, voy a ponerlo entre comillas, este asunto. ¿Cómo le diversificamos? Y entonces la familia de mi papá viene mucho del área emprendedora, del área lo que existe lo puedes mejorar, entonces hazlo tú, etcétera, ¿no? Y por el lado de mi mamá viene también mucho el lado de, ¿sabes qué? Hay que dar seguridad, hay otro estilo donde es algo seguro, pausado, el ahorro te lleva siempre a obtener lo que quieres. Y entonces una mezcla en lo personal como de dos mundos distintos. Sí, en ese momento mi papá empezó a decir, ¿sabes qué? Quiero diversificarme y quiero buscar una franquicia, que fue lo primero que hicimos. O sea, riesgo a todo lo que da. Quiero una franquicia y la quiero en Ciudad Victoria. Y dices, bueno, pues es una franquicia que te puede mostrar todos los escenarios, pero pues a final del día ya probarlo en una ciudad pues ya empieza a ser complicado. Pues invierte en una franquicia de una tintorería. Okay. Empieza a funcionar, empieza a ir bien, empieza a ser un revulsivo en la ciudad y la ciudad yo sentí que se empezó a modernizar poco a poco. Digo, los que escuchan de Victoria no me dejarán mentir que Victoria es totalmente diferente. Hace 10, 15 años no había tantas cadenas comerciales, no había franquicias, etc. Entonces nosotros fuimos de los pioneros en ese sentido. Okay. Y eso también fue una evolución para la misma ciudad. Cuando se hace esa inversión, pues el negocio como tal requiere también tiempo en ese aspecto, ¿no? Para arrancarlo. Por ahí las pláticas con mi papá fue, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarle tiempo a esta parte para empezar a levantarla. Mucho había de interés nuestro de aprender esta parte porque en el sector hospitalario pues también está el tema de lavandería industrial, ¿no? Uh-huh. Entonces también queremos aprenderle por ese lado. Efectivamente se dedica el tiempo, se empieza a posicionar a un nivel óptimo para lo que viene siendo una franquicia.
Yo me quedo con la responsabilidad de la empresa sigue funcionando. La empresa La empresa de equipo médico sigue funcionando normalita, entonces teníamos a las dos, ¿no? Entonces iba muy interesante el asunto. Bien aquí, bien acá, nos sentábamos, platicamos, etc. Viene otra buena época, una estabilidad atractiva, en donde yo volteo y le digo, bueno, pues si tú tienes la tintorería, pues dame chance a mí también de buscar algo mío. Yo ya también generando algo de ahorro. Tuve un viaje a México con un proveedor de equipo médico. Pasando por una calle, por allá veo que dice una distribución de maquillaje y entro. Y entonces yo traía la cosquilla de decir, oye, pues aparte de esto, me gustaría tener otro ingreso, ¿no? Y entonces... No, antes de que me digas de otro ingreso, en el equipo médico, que es el core business, el principal. Es correcto. ¿Tenías tú un sueldo? ¿Dependías de las utilidades? Tenía un sueldo, pues digamos... acorde a lo que hacía o simbólico, porque no era muy oneroso realmente. No importa, pero era acorde a tu puesto. Es correcto. Y de acuerdo a los proyectos tenía ciertos... utilidades. O comisión, por llamarlo de una forma, ¿no? Entonces así era como yo me iba capitalizando. A través de ciertos... de los años, del trabajo y de todo, pues ahí fui haciendo mejor. Veo esta oportunidad, entro... ¿Soltero todavía o casado ya en ese momento? Ya estaba casado y por recibir a María. O bueno, sí, estaba por nacer María prácticamente. Digo, importante porque eso te hacía buscar qué más ingresos generar, por eso lo digo, ¿no? Era un proyecto que a final del día se había pensado hasta para familiar, ¿no? En ese aspecto. Entonces, se da la oportunidad, abres la puerta y te encuentras una persona que te da las facilidades para poder entablar una negociación y que tenía una necesidad aparte de traer producto al norte del país, porque ya nada más estaba en el centro. Y me puse a investigar y dije, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Oye, pues, ¿sabes qué? Belleza se va en muchos rubros. Maquillaje es uno de ellos. Empiezo a analizar el mercado y es muy interesante. Vengo a Monterrey, reviso, me gusta la idea, vuelvo a viajar a México, hacemos la negociación. Eso estamos hablando que fue en agosto 2015 más o menos, y en septiembre había una expo aquí en Monterrey. Entonces la decisión fue sí o no, y si era sí, era empezarlo ya, sin tanto conocimiento al respecto, pero era el tema, desde mi punto de vista, era darle vuelta a... Todavía no tenía bien estructurado un tema de negocio. Pero darle vuelta ¿a qué? A la inversión. A la inversión. Yo puse, pues quiero o sea, tu plan de negocios era, yo meto $1 y quiero sacarle 2. ¿Por qué? Porque al final del día el riesgo lo traigo de este lado, ¿no? Traigo el riesgo de decir, oye, ¿sabes qué? Pues tú métele y échale ganas y trabajando se da, ¿no? Empieza esa parte y ya estando en Monterrey en la primera expo, empiezo a analizar y digo, híjole, esto es otro mundo totalmente. Y volteo a ver el equipo médico y digo, es otro mundo totalmente. Entonces tengo que tomar decisiones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque entonces ya nos pusimos en un triangulito, ¿no? Una parte la que yo quería, mi papá trabajando en otra y el equipo acá, ¿no? Se viene una situación... ¿El equipo te refieres al equipo médico? Ajá. Sí, pero la gente que trabajaba ahí... Sí, la empresa. Estaba todo muy bien. Se viene en ese momento una oportunidad de... ¿Año? Nada más para... más o menos... Pues más o menos también por ahí, como desde 2014 aproximadamente, de poder invertir en el área médica en un producto de desechables para ropa de quirófano. Es decir, termina la cirugía, lo toman y se lo llevan, por decirlo en un caso muy práctico. Nosotros decidimos invertir parte de las utilidades de la empresa en ese tema y pues no nos fue bien. Ese fue el primer detonante de todo el colapso, porque resultó ser un fraude a final del día. Entonces nos vimos involucrados en esa parte que surtieron una parte del pedido, llega, lo trabajamos, volvemos a pedir, vuelve a llegar, y en el inter, la tintorería y maquillaje, ¿no? Entonces era como un todo. Cuando volteamos a ver el tema de rentabilidad de la ropa, cuando no empieza a hacer negocio, y empezamos a investigar que la empresa que nos había ofrecido esta oportunidad o se le llaman exclusividad de producto, desaparece, estas dos quedan totalmente descuidadas. Descuidadas en el sentido de que, oye, pues hay que atacar el principal y hay que resolverlo, y volteas para acá y dices, ¿qué onda? Cuando yo en este lado ya tenía un plan de negocios ya estructurado, que a mí me encanta esa parte, y ahorita se las comento, y por este lado ya era una franquicia
que ya no era la única, ya tenía competencia. Entonces el mercado ya estaba muy dividido y Ciudad Victoria es una ciudad más pequeña. Sí. Y entonces ya estaba en un punto de equilibrio muy, muy apenas, por decirlo de alguna forma. Se viene el tema de lo de la ropa desechable. Empezamos a entrar ahí y pues un desgaste cuando es una investigación de meter un proceso de abogados, de temas de que hay que viajar a la otra ciudad a revisar el expediente. O sea, demandaron. Demandamos, sí, porque ya era un tema de que se había dado un anticipo, el cual lo cubrían con una parte pero el restante no llegó. Y ese capital que pusimos ahí era prácticamente más del 50% de lo que teníamos en ese momento, por lo que iba a representar el proyecto, ¿no? Un análisis que se llevó a cabo de una forma a lo mejor no tan sofisticado por estar distraídos. Ajá. Que es otro tema en cuanto a las empresas familiares, que empiezas a decir, oye, pues si está bien uno, pues puedo tener bien varias. Y estamos hablando de una estructura no tan robusta, estamos hablando de una estructura donde es papá, hijo y colaboradores. Entonces son decisiones muy, muy analizadas, pero a la vez sin tanto estudio por detrás. Totalmente. Porque lo que quieres es generar por todos lados porque crees que todo le vas a pegar. El desenfoque, o sea, realmente el problema es qué tan importante es enfocarte y qué tan problemático es el desenfocarte, que es lo que les está sucediendo. Claro, porque ahí a lo mejor, ahorita yo te puedo decir, la diversificación hubiese sido en el mismo rubro. Claro. Y hubiera sido totalmente otra cosa. Entonces, por estar buscando una cosa y otra, pues nos quedamos sin nada, ¿no? Prácticamente. Entonces, después de todo esto, el tema de la empresa familiar es que las personas que están adentro son a las que más quieres en la vida. Entonces, empiezas a verlas afectadas y te empieza a ver afectado tú. En este caso, yo ya con familia, donde también estás afectando esa parte. Y él con la familia también afectando eso, más el negocio. Pues ya también la calidad de vida en este caso mi papá, que es la cabeza, pues empezó a deteriorarse, ¿no? Y entonces es la parte que como hijo, y aparte que soy muy sentimental en ese asunto, pues te empieza a preocupar y entonces empieza a buscar primero la estabilidad de él, más que a lo mejor la del negocio, malamente. Entonces me tocó a mí en esa edad, 27, 28, tomar decisiones, más o menos, no, perdón, yo tenía casi los 30, tomar decisiones que a lo mejor le tocaba a una cabeza con más experiencia, por decirlo de alguna forma. En este entonces entra mi mamá a apoyarme, a darme los consejos, a darme esa confianza de que pues podíamos hacer las cosas bien. Nos volvimos, como quien dice, a reunir en familia, por llamarlo de alguna forma, para poder solventar toda esta cuestión. Esta cuestión que ya era un tema de salud, se transformó en un tema de salud a raíz de malas decisiones, de diversificar a lo mejor mal en cuestión de negocios, y se viene esta parte. Entonces todo esto empieza a mermar mucho la relación con él, con tu papá. Con mi papá. Nada más para entender un poquito, para no perderme, ya no, estaban demandando a la empresa. Parte del capital de trabajo que tenían las otras empresas lo metieron en esa empresa, por lo tanto afectaron financieramente a las otras. Es correcto. ¿Ya la empresa de maquillaje continuaba? Sí, continuaba bajo un proyecto muy específico que ese nace después de ver la necesidad que había en Monterrey. Se crea una academia de maquillaje donde empezamos a distribuir y a generar ahora sí que un negocio independiente para cada asesora. Muy independiente. Pero ya desatendido de tu parte, ¿verdad? Siempre. Estaba entre que sí y entre que no. Fíjate, y el tema de la tintorería ya con mucha competencia. Es correcto. Entonces, o sea, está interesante cómo ver cómo un poco análisis o mal análisis o nulo análisis o lo que tú quieras y una mala decisión, todo lo que aparentaba ser muy bueno se convirtió muy rápido en una catástrofe, ¿no? Y que llegó al tema de salud. Fue una bola de nieve que juntabas uno de aquí, uno de acá, se me venía y luego desatendías otra cosa. Entonces se hizo una bola de nieve enorme. A mí me gusta mucho platicar esta parte porque es una parte donde mucha gente le da miedo decir, híjole, no me está yendo como quiero y tengo que tomar decisiones importantes. Y las decisiones importantes en general en la vida, yo creo que los problemas es, órale, por los cuernos y enfrentarlo, ¿no? Entonces me tocó sentarme con proveedores que pues teníamos un adeudo por atrasos de este tema. Empezamos con algunos incumplimientos
por desabasto, pero también por capacidad de compra, Claro. que ellos querían por adelantado, yo no podía, etcétera. Entonces, sentarte a negociar con proveedores, empezar a ver que ya tu nómina empieza a ser un problema, o que ya la gente no está siendo rentable ni para la empresa, ni para nada. Sentarte a negociar con ellos, a lo mejor personas de tiempo. A mí, hay una persona que cuando inicio en esto de equipo médico me dice, tú nunca contratas a alguien que no puedas despedir. Bueno, yo en ese momento era lo que me quería grabar, ¿no? Porque el de sentarte a negociar con una persona que tienes viendo a lo mejor 7, 8 años de tu vida, pues no deja de ser algo incómodo, y yo no tenía la experiencia de hacerlo. Claro. O sea, yo estaba como el que me había ganado mi lugar y me respetara a cierto punto, pero ese tipo de decisiones no recaían en mí. Claro. Empezar a tomar esta estafeta y empezar a decir, oye, bueno, ahora voy a ocupar esto para acá y voy a empezar a mover esto para acá para poder liquidar, y tengo que ir a negociar y tengo que sentarme, y oye, y entonces traías un crédito, un pasivo bancario, y tienes que ir con el banco a negociar. Bueno, yo estaba, yo creo que por eso ya empecé a quedar un poco calvo en esa época, pero al final del día ese aprendizaje, pues en ese momento yo me sentía muy fuerte, o sea, sentía como que traía la inercia de ver que, y eso es una cosa que yo siempre voy a decir, que el área de maquillaje me daba ese soporte, porque yo veía cómo de ahí había familias que hacían su negocio y se mantenían, y todas las colaboradoras que creyeron en nosotros hacían su ingreso. Yo decía, oye, yo no les puedo quedar mal a ellos, entonces yo tengo que estar fuerte, y a la hora de estar fuerte aquí, me lo transmitía para este lado. Cuando empiezan las decisiones más fuertes, Ajá. que ya te empieza a acabar el flujo, el capital de trabajo y todo, y empiezas a tocar el patrimonio, ya es una cosa que ya es prácticamente pues el colapso, ¿no? Uh-huh. Pues tomamos algunas propiedades que yo siempre digo, gracias a Dios por algo en su momento se tuvieron, que nos ayudaron a solventar esta parte. Hubo por ahí también personas que nos permitieron acceder a un crédito a través de estas propiedades, que nos ayudó a liquidar algunos créditos, algunos pasivos. Y ya cuando empezabas a ver la luz así un poquito todo estable, te empiezas a dar cuenta que descuidaste todo. Sí. Y al descuidar todo, pues empiezan otro tipo de problemas, porque entonces ya te hiciste pequeño, no te actualizaste, lo que tenías que invertir no lo invertiste, y entonces ya empieza un tema, ahora al revés, de mi parte, a empezarme a sentir más chiquito cada vez. Desconfianza, yo después de esos procesos, terminé prácticamente sin querer saber nada de qué es un negocio. Okay. Fue un tema muy... O sea, demandas laborales, cierre, ir a negociar con bancos, ir a vender tus propiedades para pagar otras cosas. Todo eso para mí fue un impacto muy grande que en ese momento no lo veía. Ya tenía 32, 33 años. Ya no estaban licitando nada. Nada. Ya la empresa prácticamente muerta. Muerta. Entre que literalmente el corazón de la empresa, que era mi papá, no se sentía en condiciones por un proceso personal que él tenía con respecto a esta situación. No era el mismo, ¿Tú tomaste la iniciativa de agarrar todos los problemas? Es correcto. Entonces, o sea, lo viste mal y dijiste... Sí, y fue un común acuerdo a cierto punto, y aparte no hay otra cosa que hacer. Sí. Y entonces yo siempre lo que he dicho es, oye, qué padre cuando la empresa te da y estás disfrutando y te da oportunidad de viajar y de conocer y de salir y de todo. ¿Por qué no enfrentarlo cuando está mal? Lo más fácil para mí hubiera sido, si hubiera tenido mi título, salirme e irme a trabajar a otro lado. Claro. No lo tenía. Pero tampoco iba a dejar morir, por decirlo en esta expresión, a quien me dio todo. Claro. Y donde yo he crecido, donde mi familia se ha hecho y todo. Yo no podía permitir eso. Entonces empieza esta parte de romanticismo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo aguantar? Porque la otra cosa, la otra empresa que es la familia, ya viene demandando, ¿no? Sí. Entonces viene, oye... ahí viene el otro bebé y entonces necesito más ingreso y tengo esto así. Entonces empiezan otro tipo de decisiones donde ya empiezo a ver por mí. Y entonces esa separación, porque es como yo le llamo, y mi papá a veces hasta se ríe de esta parte, pero digo, es como una separación de decir, oye, pues si ya dejamos de hacer o de ser lo que fuimos, pues nos toca desprendernos, ¿no? Desprendernos y tomar caminos diferentes. En este caso, pues yo le agradezco porque siempre me respaldó. Mi mamá ha sido el mejor apoyo que yo he tenido en todo este aspecto de no te caigas y apóyalo y todo. La familia igual. Entonces, esa parte para mí siempre ha sido como me siento muy agradecido por esa parte y este aprendizaje que he tenido. La realidad es que ahora sí nos remontamos a cuando no recibí el papelito, ¿no? Dices, oye, no hay problema. Pues lo que sé hacer es trabajo desde los 15, no se me dificulta nada, tengo facilidad de palabra, no me da miedo parar y preguntar si dan una distribución, si requieres
que te vendamos esta parte. No, eso no me da temor. Y todos los aprendizajes que te dejó esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Prácticamente Este proceso. van casi 7 años, prácticamente. 6, 7 años. No. Pero ¿cuánto tiempo duró ese... El caminito de... esa agonía. Alrededor de 4 años y medio. O sea, Fue muy largo el proceso. Sí. Fue muy largo porque cuando estamos hablando de liquidar algo, una empresa es... Lo que tenías es literalmente, oye, saca todo esto. Sí, a lo que voy es desde que a ti te tocan los 4 años y medio. O sea, Sí. te toca la decadencia, Sí. el empezar la agonía, empezar a todo el cierre. Digo, ¿cómo te planteo? ¿Qué es lo que más te pesó durante esos 4 años y medio dentro de la empresa? Digo, porque pues todo ese cariño que le pudieron haber tenido a la empresa. Mucho de lo que... Y te lo puedo resumir en esta parte. Cuando nos toca vender la oficina, Ajá. que nosotros le llamamos corporativo, pero realmente era una oficina. Cerrar la puerta y entregarlas es como decir, se acabó un sueño. O sea, ahora sí, esa es otra realidad, ¿no? Porque allá adentro se quedaron experiencias, trabajo, desveladas, éxitos, aprendizajes, gente que va, gente que viene y te dice... Oye, voy a ser papá y gracias al empleo que me das, yo puedo... Entonces, todo eso, bien o mal, pues como empresa familiar o como empresario en ese momento, pues te llena, ¿no? Te dice, oye, necesito dar más. Cuando cerré la puerta dije, oye, ¿y ahora qué hago? Entonces, no te podré explicar el sentimiento de apachurrar el botón y decir, ¡pum! Se acabó todo. Se acaba. Literalmente se acaba. Se acaban, vamos a decir, los lujitos, todo este show. Cuando empiezo a decir, yo lo que sé hacer es trabajar, voy a buscar una oportunidad, me meto a la compu a buscar trabajo, lo que nunca había hecho en mi vida porque siempre era al revés, o proponía o nos acercamos para hacer algo en conjunto, pero ahora llegar a pedir un trabajo, cuánto vas a pagar y por qué y todo esto, no tenía la menor idea de qué estaba haciendo. Me doy cuenta de la importancia que tenía el papel que dejé en aquel momento relegado y que me creía yo invencible en ese momento, entonces me cae el 20 y dices... pues tengo que hacerlo. En ese momento, la rodilla nuevamente, se me lesionó los ligamentos, veo una fecha para ir a presentar el examen, era el Mundial de Rusia, más o menos, si no recuerdo, voy, lo presento, me dicen, oye, ya lo tienes, sí lo pasaste, pues ya dámelo, ahora sí ya lo quiero, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo necesitaba de ingreso, lo que venía acostumbrado a lo que el mercado me ofrecía, pues tampoco es tan fácil adecuarte a esa parte. Entonces, todo ese momento o ese lapso de, ahora sí que sin el papel y todo eso, me la empecé llevando a base de vender, ahora sí que comisionar lo que pudiera. A mí me encanta estar vendiendo cosas, ¿no? Entonces empecé, los que creían en mí me daban carros para venderlos y empecé como a sobrevivir y esa parte me empezó a agüitar mucho. ¿Por qué? Porque me di cuenta que mi realidad había sido vivir como un junior toda mi vida, donde me habían protegido en una burbuja. A pesar de que hubiera tenido experiencias, cuando se me reventaron el globito y veo la realidad de lo que es, traes familia, ya tienes una casa por la cual ver, está tu mamá, está tu papá también de aquel lado, todo este show es una realidad totalmente distinta. Empieza ya con mi título, me inscribo inmediatamente a la maestría, empieza la maestría, se viene la pandemia, a mitad de la maestría, total, termino el asunto y pues ya muy bien todo el asunto, todo el papeleo, por así decirlo. Pero en ese lapso, uno de mis mejores amigos me dice, acércate a una cena porque te va a presentar a alguien que requiere un perfil como el que tú tienes. Y yo, oye, ¿y qué perfil tengo, no? Todólogo. Le sabes a todo, o sea, no te da miedo meterte al inventario. Y entonces también empiezo a ver que no me especialicé en nada. Y esto ya sale un poco del contexto de lo que es empresa familiar. Sin embargo, porque ya es algo personal, pero la empresa que me contrata es una empresa familiar. En donde yo entro, agradezco totalmente la oportunidad que me dieron de crecimiento, de decir, sí puedo todavía, o sí soy capaz de... Pero fíjate, nomás déjame... Sí. Hago una aclaración ahí. Dices ahorita, me di cuenta que no estaba especializado en algo, pero también creo que tiene mucho valor el que hayas conocido de todo. Porque eso te da muchísima experiencia en todas las cosas que contiene una empresa. Totalmente. La operación, las ventas, la administración, las finanzas y pues digo, la maestría del quebranto.
Es Digo, correcto. Eso es una mega maestría, ¿verdad? Es el... Doctorado, no sé cómo se lo podría decir. pues, es una lección de vida al final del día, ¿no? Muy cañón. Porque cuando me dan esta oportunidad, yo estaba totalmente... Para mí es que a lo que voy es que ese es un gran activo que ellos también estaban adquiriendo de una persona resiliente que ya le tocó un mega golpe, por no decir lo peor, un mega golpe, independientemente de que ya había visto las demás áreas, que estuvo arriba y ¡pum! Hasta abajo. Para mí eso tiene vaya, es un activo intangible que viene con esa persona, ¿no? Totalmente. Y aparte, sinceramente, digo, no es nada fácil lo que te estoy contando en el sentido de que hay muchas anécdotas atrás, porque mucho tiempo me sentí agüitado, me alejo de mis amigos, trato de estar solo para no causar más problemas, confianza por los suelos, dices, oye, pues si no pude con esto, ¿por qué tengo que empezar algo nuevo? ¿Cómo voy a poder? ¿O por qué sí o por qué no? Sí. En este inter de todo esto, lo último que se liquidó fue el negocio de maquillaje, que es una de las cosas que más me ha dolido porque había muchas personas atrás. O sea, bueno, aparte que estaba yo, había muchas personas atrás. Y una de mis mayores satisfacciones de ese proyecto era ver cómo las mamás o las mujeres, madres solteras o solas o lo que fuera, de este producto, de ese modelo de negocio que hicimos, de esta academia, podían mantener a su familia. A mí eso fue, para mí, lo más gratificante que he visto en este lapso. Eso me ayudó mucho a mantenerme fuerte, sinceramente, a decir, oye, las ideas no son malas, pero pues a lo mejor ahorita no estás en tu mejor momento. Hablamos de que ya mi aspecto era totalmente diferente, no sé si más descuidado, por decirlo de alguna forma. Reflejo de la propia depresión y desconfianza que tenías. El diálogo que podías tener conmigo era siempre, todos tienen la culpa, hasta que te das cuenta que el único responsable de lo que ha sucedido eres tú, ¿no? En muchos factores, y por eso yo ahorita te puedo decir, oye, la diversificación estuvo mal hecha, no invertimos bien, nos alocamos en esto, no pensamos al momento de mover para acá. Entonces, todo este aprendizaje ahorita pues, es esta persona. En ese lapso, muchas personas que son amigos, te das cuenta que se acercan y te dicen, oye, sí puedes, está en la palmadita en la espalda, no te dejan solos. Otros te dicen, vamos a echar una chela y platicamos para que te desahogues. Otros te invitan de más. Pero a lo que voy es que siempre está ese respaldo que lo encuentras en los momentos difíciles. Todas esas frases trilladas, realmente a mí ya me tocó vivirlas y se siente muy bien que ahorita a mí me dijo una persona, para amar o para querer a alguien primero hay que amarse uno mismo. Yo, la verdad es que ya ni me quería prácticamente. Sí. Cuando me dicen eso, me hace un clic y recobro, ¿no? Oye, pues déjame, me recupero a mí. Se me viene en ese tiempo, siento que ya se cumple un ciclo en la empresa que me dio esa oportunidad. Estoy ahorita, en donde estoy actualmente, me dan la oportunidad de trabajar y me empiezo a sentir renovado. ¿Por qué? Porque ya empiezo a ver las cosas de otra forma. Ya empiezo a ver que ya me empiezo a retar, ya empiezo a creer en mí, ya empiezo a moverme, etc. Volteo, veo a mi papá también ya levantándose de este asunto, con el negocio ahí sigue más lento, pero sigue con eso. Entonces, toda esta parte, pues, ayuda bastante. Volteo a ver a mi mamá y mi mamá, pues, desde que yo tengo uso de razón, se puso a trabajar bien y sigue donde mismo y sigue creciendo. Entonces, dices, claro que hay ejemplo, claro que se puede. Y esa es la parte que a mí que más me agrada, ¿no? Ahora, una empresa familiar no quiere decir que te asegure un éxito en la vida. Simplemente que cuando ya estás dentro, creo que debes empezar a enfocarte en lo que tienes que ir haciendo desde la vertical donde perteneces. Esa parte de diversificar en cosas diferentes probablemente nunca se me vaya a quitar, porque sí es algo que me gusta, pero lo haría con más inteligencia o lo haría con otro nivel de riesgo. Claro. Esa parte yo creo que es fundamental. Para mí, digo, dejas muchos aprendizajes, pero uno, digo, que a ti yo creo que no te tocó lidiar en una empresa familiar, pero a veces la lucha interna entre hermanos y demás, que tú no la tenías en ese sentido. Digo, por ese lado, o safe, por decirlo de alguna manera. Pero en otro, ese ego de nos está yendo bien, pues al final del día no hay un consejo, no hay nada, es la decisión de uno. Y no tiene que ser familiar para eso, ¿no? Digo, al final del día lo digo en cualquier negocio. Oye, pues no está yendo bien. Oye, pues pon ahora
vende una fábrica de paletas y luego pon los maquillajes y pon... A veces son riesgos que no están midiendo y fíjate la consecuencia que tuvo. Claro, en ese momento consideras que todo te va a salir bien. Sí. O sea, no... Porque algo te está saliendo bien, crees que lo demás es... No ves el escenario negativo. Yo, la verdad, agradezco mucho a Dios que me haya permitido a mis 30, 35, ahorita tengo 35, a mis 30, 35 tener este aprendizaje. Porque es más fácil levantarte. Y ahorita me siento, la verdad, muchísimo más fuerte. Tengo 3 hijos, entonces bien o mal esto es Tienes que echarle otra para motivación. Sí, no, ya no hay como rajarnos. Entonces, esa parte, bien o mal es, oye, ya la aprendí. De aquí en adelante tiene que ser para adelante todo. Yo lo que podría decir es, efectivamente, ir institucionalizando una empresa familiar, creo que es lo mejor. Entonces, ahorita lo están haciendo, me gusta mucho ese estilo. Se ve una empresa... También estás en empresa familiar. Ahorita donde... o sea, sí. La primera que te contrató era una empresa familiar, esta también. Sí, con mayor trayectoria se está institucionalizando. Es una empresa muy sólida, muy buena. Me gusta ese ejemplo, me gusta cómo lo llevan. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los cimientos están bien establecidos. Las formas de trabajo son muy directas, etc. Son cosas que yo ahorita digo, híjole, nosotros no hicimos eso. Hubo una consecuencia. Ese es el camino correcto. O sea, eso es lo que me gusta de donde estoy actualmente. Que hay un camino hacia donde vamos y que no se ve frágil, por decirlo de alguna forma. Obviamente existen riesgos, pero los están minimizando cada vez más con actividades, ¿no? Con procesos. Esa parte yo creo que es la más interesante. Pero sí, definitivamente, yo creo que los que están a punto de graduarse o lo que fuera, papelito habla. Si es empresa familiar, gánense un lugar. Y si van a implementar algo, pues que sea adentro de lo mismo. Si van a querer volverse locos y diversificar en otra cosa, sálganse del contexto familiar y emprendan por otro lado para que no toquen esa parte. A lo mejor lo que digo es muy lógico, o a muchas personas me dicen, claro, eso es lo que dice haber hecho. Bueno, en ese momento y bajo las circunstancias y bajo un entorno donde todo es feliz y aparte que no era una... O sea, que era pequeño la empresa, pues puede suceder. En cualquier momento puede suceder. Si hay hermanos, pues a lo mejor... Me imagino que uno va a querer hacer una cosa, el otro va a querer hacer otra y van a escuchar acá arriba. Y hay empresas familiares que ponen hasta códigos para entrar, ¿verdad? Digo, no tienen que ser grandes. Hay empresas pequeñas que dicen, oye, sí, nada más que necesitas trabajar 2 años en otra empresa, tener una carrera o una maestría, etc. Ciertos requisitos para que no nada más llegas y seas el hijo de y te vayas ganando al final del día el puesto porque es lo mejor para la empresa, ¿no? No claro, para ti. Ya, al final del día... Si ahorita tú y yo estuviéramos en esa situación de estar construyendo algo, estoy seguro que sería una de las primeras ideas que pondríamos, ¿no? ¿Sabes qué? Bajo esos estatutos vamos a trabajar, con esos lineamientos vamos a trabajar. Y ahorita es algo que me gusta, porque al final del día, pues sé que estoy en una edad muy buena. Si se me da la oportunidad a futuro de emprender algo, quisiera correr un riesgo, yo creo que sí lo volvería a tomar. O sea, ya no le tendrías miedo. Ya no le tendría miedo, pero también traigo un aprendizaje muy grande, ¿no? Sí. Tal vez... Otros hicieron sus prácticas al inicio, yo lo estoy haciendo ahorita, por decirlo de alguna forma, o este aprendizaje lo han tenido con mayor edad, yo lo tuve más joven, y todo eso yo sé que me hace un poco distinto y sé que lo que pueda aportar a futuro en donde yo esté, pues va a ser totalmente y fíjate, positivo. Dices algo interesante porque normalmente dicen que el timing, digo, y es cierto que cuando tienes menos hijos, pues tienes menos ganas de... cuando tienes menos hijos... O estás tú solo, tienes más ganas de emprender porque pues la seguridad es para ti mismo, ¿no? Claro. Luego tienes estrés y pues... y conozco muchas personas que han trabajado en empresas y luego tratan de salirse y no. Porque pues todo su background es... Ahora, no es que sea su background, sino tienen un tema de seguridad que claro. Aquí me quedo y les cuesta mucho el salirse. Entonces está interesante que a pesar de que te dieron un buen madrazo... sí, una sacudida totalmente. Pues, por decirlo poco, güey. Que a ti te tocó, o sea, lo más importante no es que nada más la empresa quebró, cerró, sino que a ti te tocó la quebrada y la cerrada. Claro. O sea, eso para mí es lo más relevante del caso, ¿no? Porque puede haber sido que tu papá lo cerró, total, pues bueno, me fui, pero no sentiste tú en carne propia toda esa agonía que sí te tocó y que, pues bueno, el aprendizaje es grande, ¿no? Y que te pudo haber ciscado de no volver a salir. Claro, y sobre todo, importante, digo, ahora sí que a nivel personal, amistades, familia, personas que te rodean,
escuchar a las personas que tienen experiencia, no quiere decir viejitos, a las que tienen experiencia, visualizar bien de quién quieres aprender. Porque ahorita yo creo que también ese enfoque de hacia dónde vamos es tan diverso y tan amplio que muchas veces perdemos ese enfoque y entonces quieres hacer de todo. Entonces, especializarte en algo no creo que sea algo equivocado. Creo que puede traer buenos beneficios. Estar y hacer lo que te gusta yo creo que es primordial. Y ahora sí, aunque se escuche muy raro, pero no perder el sentido del humor, no dejar de reírte, no querer dejar de divertirte porque pues si no te pierdes tú mismo como persona y eso yo creo que ya cuando tocas esa parte de, no quiero decir tal vez la palabra es depresión o esa parte de caerte, creo que ya perdiste todo. Creo que definitivamente primero tienes que estar bien tú. Pero te puedes levantar, digo, pues ahí estás tú. Ah, claro. Pues, no, y vamos a estar más arriba después. Oye, Arturo, la verdad que conocí aparte de la historia, no toda. Interesante, te agradezco que lo abras. Al final del día se trata de Negonautas de platicar nada más las partes buenas, sino pues el madrazo que también recibí, la caída, ¿no? Y expresar todos esos aprendizajes para que los que lo están intentando también vean que se puede, que hay gente que se cae, que se vuelve a levantar. ¿Por qué nos caímos? Oye, pues tuve una mala decisión, me desenfoqué, tal, ¿no? Pues creo que eso deja mucho. Sí, no, muchas gracias. Digo, yo como te lo comentaba fuera de todo este tema, el aprendizaje es bastante. Creo que el mayor crecimiento que puede tener uno como persona es reconocer sus errores, aprender de ellos, querer seguir adelante. Y creo que eso es lo que nos hace más fuerte. Al final del día, ahora sí que el sol vuelve a salir, son más oportunidades y pues hay que buscar el como sí siempre. No, y luego pues 35 años, pues no que te quedes ahí guardado. Claro. Pero bueno. Que sí. Oye, te agradezco mucho. No, gracias a ti. Pues invitadazo. Ya saben, por favor, síganos ahí en @negonautas y 2_oficial. Y tú, pues Arturo Valle. Arturo Valle, así nomás. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.